Rossi, director general de Sí Fondos, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué es eso de el contagio turco? No se nos vaya a pegar, oye. Pues mira. Porque, ¿qué fue, 25% en un día? Sí, la mira, sí. A ver, ¿qué pasó en Turquía? Para quien no esté enterado, ponernos al día. Te voy a contar y te voy a decir por qué elegí ese tema, porque me preguntan mucho en el Twitter y me pregunta mucho la gente, pues a nosotros qué más nos da lo que esté pasando en Turquía para que luego en las noticias nos enteremos de que el peso está sufriendo o está pasándola mal por el problema hasta allá, ¿no? O sea, ¿qué relación hay entre Turquía y México? Brevemente te digo, el conflicto entre Turquía y Estados Unidos se origina por temas políticos y diplomáticos. En teoría, no está comprobado. El golpe de Estado que le dieron al presidente Erdogan hace un par de años, ¿te acuerdas? ¿Ah, sí? Que además no progresó, lo frustraron muy rápido, se orquestó desde Estados Unidos, ¿no? Un líder moral que tiene evidentemente un grupo de influencia muy fuerte en Turquía y al parecer se organizó o se gestó desde Estados Unidos. Y luego, cuando empezaron a investigar y demás, encontraron vínculos de esta persona con un pastor, ¿no? De estos que son como preachers, como líderes de estas organizaciones religiosas, norteamericano que estaba residiendo en Turquía y que tiene preso Erdogan. Y que Trump le ha estado diciendo a Erdogan que tiene que liberar a ese pastor. Este es el origen del conflicto geopolítico o diplomático. Evidentemente Erdogan no lo va a soltar. Claro. Y esto ha desencadenado una serie de embargos, tarifas, impuestos, ahora va el doble en el aluminio, ahora va el doble en el acero, y ahora pues Turquía ya también le entró al juego igual que China, al juego de Trump, de pues lo que tú me haces yo lo hago, y entonces yo también voy a meterle impuestos a las cosas que están hechas en Estados Unidos, y a tus coches, y a tus iPhones, y a tus Total, ya también trae un frente abierto en lo económico y en lo político. El tema aquí concretamente con Turquía es que Turquía venía creciendo muy bien y haciendo las cosas muy bien, Fer. Ajá. Pero es un país emergente como nosotros. Y de ahí la importancia, y ojalá y me esté escuchando quien me tenga que escuchar, de cuidar las finanzas públicas. Claro. De ahí la importancia de que no nos podemos poner muy alegres con el gasto y no podemos asumir que hay dinero para hacer muchas de las cosas que se prometieron en campaña, porque no hay margen para, hasta donde entiendo, porque no quieren gravar medicinas y alimentos para subir impuestos a los pocos que ya pagamos. O sea, los pocos que ya pagamos, una salida sería que pagues más. La base de contribuyentes que en México es chiquititita, pero que pagamos muchísimo, que esos te paguen más. La otra es poner nuevos impuestos, que lo ideal sería gravar el consumo, pero nadie se atreve y yo creo que este gobierno que entra, por las ideas y por la visión y por lo que puedo ver, tampoco trae en la agenda gravar el consumo. Y la tercera vía es endeudarse. Turquía estaba en el borde del endeudamiento, ¿no? Y entonces cuando empiezan a pasar todos estos problemas, pues los inversionistas empiezan a decir, ojo con Turquía, porque además ya agarró bronca con Estados Unidos y Trump le está poniendo tarifa. Entonces se empiezan a retirar de Turquía. Entonces, esos que te estaban financiando tu crecimiento, oye, si tú te apalancas o pides crédito para crecer, lo hacemos tú como persona física, yo, lo hace el empresario, se vale que lo hagan los países. Endeudarte para repartirlo en gastos sociales es un pecado. Pero endeudarte para valer más, para crecer más, para distribuir mejor la riqueza, que es lo que venía haciendo Turquía, pues resulta que a la mitad del camino se te pueden frustrar estos planes cuando se te atraviesa este conflicto. Y se van todos y los dejan solos. Pues sí, y más cuando eres vulnerable, porque si hubiera tenido unas finanzas públicas sanísimas, pues igual y algo de margen tiene. Pero entonces te empiezan a sacar dinero los norteamericanos, te empiezan a sacar dinero los europeos, te empiezan a sacar dinero los asiáticos. Entonces de pronto te ves en una situación en la que tu moneda, en lo que va del año, la lira turca lleva más del 42% de devaluación. La bolsa turca lleva más de 52% a la baja. ¿Qué ocurre y dónde entra el tema de México y el contagio turco? Pues que México es una economía emergente, está en la misma categoría que Turquía. Y cuando un país emergente tiene este tipo de eventos, los dineros de los que mandan, portafolios grandotes, institucionales, grandes fondos de pensiones y de gobierno del mundo, empiezan a retirar sus inversiones de mercados emergentes y se van a refugiar a países desarrollados. Sacrifican rendimiento por irse a algo más seguro.
Entonces, siempre que hay un episodio de crisis en algún país emergente o desarrollado, nosotros los emergentes pagamos los platos rotos, aunque México no tenga liga, digamos, íntima o conexión o directa con Turquía. Pero si Turquía se llegara a ir, que no estoy diciendo que eso vaya a pasar, al default, es decir, que no fuera a pagar su deuda, se lleva de corbata a Alemania, a Francia, a Italia, a España y a grandes bancos de esos países. Entonces el contagio se puede hacer mayor y entonces lo que busca la gente y los inversionistas es refugiarse en dólar norteamericano, en bonos del tesoro, refugiarse en euros, en los bancos centrales de Alemania, de Francia, de España, de Italia, y no en México, Colombia, Chile, Sudáfrica, Turquía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero además, eso es como se explica el contagio. Pero fíjate, además de la crisis en Turquía, podría haber otros factores que amenazan al peso mexicano. Puede ser el Brexit, los aranceles de Estados Unidos, la normalización de tasas de interés de bancos centrales alrededor del mundo. La no firma del TLC. La no firma del TLC. Entonces, no está el panorama. Te voy a decir otras dos muy rápidas. ¿Qué mensaje le vamos a dar al mundo si cancelamos el aeropuerto a estas alturas y a la inversión que hay en esa obra de infraestructura? Que va al 31%. ¿Qué mensaje le vamos a dar a los inversionistas? No vengan. ¿Qué mensaje le vamos a dar al mundo si ponemos en pausa o cancelamos la reforma energética cuando ya hay cientos de miles de millones de dólares comprometidos, firmados y asignados para extraer petróleo en aguas profundas, en donde Pemex ni sabe cómo hacerle, ni tiene la tecnología, ni el dinero? Estas cosas evidentemente podrían presionar al tipo de cambio porque el mensaje que estás mandando es la inversión en México no tiene esa certidumbre de que te va a dar el retorno porque mañana me dicen lo cancelo. No, y hay una cosa que se llaman calificadoras, ¿no, Juan? Correcto. Y si no estamos bien calificados, pues no estamos no salimos en la foto. Gracias a Dios, ahorita que mencionas eso me tranquiliza. ¿Sabes? En los 70s, 80s y 90s, quizás la primera mitad de los 90s, ya después esto cambió drásticamente, los países éramos cajas negras. Nadie sabía cuánto tenías en reservas, nadie sabía cuánto debías, nadie sabía cuánto petróleo vendías. Hoy, ahorita que mencionas tú esto de las calificadoras, somos cajas de cristal en donde puedes ver la contabilidad de los países y puedes analizar las finanzas públicas perfecto, la asignación del gasto, cuánto tienes en reserva, cuánto debes, cuánto te vence de deuda, cuánto y cuándo. Y otra cosa que se nos está complicando ahorita, sin querer ser alarmista o amarillista, las tasas van a seguir subiendo. Servir a la deuda, o sea, pagar los intereses que México le debe a México, a mexicanos y al mundo, con tasas hacia arriba, el servicio de la deuda cada año es más caro que el año anterior, porque tenemos que pagar intereses más altos a tasas más altas. Sí, entonces, no está sencillo. Creo que aunque ya pasamos una prueba importante que fue la del 1 de julio con las elecciones, sí, sigue habiendo muchos temas que me obligan a aconsejar a nuestros radioescuchas, a aconsejar a nuestros inversionistas que todavía tenemos que estar defensivos, que todavía tenemos que tener un portafolio protegido, invertir y diversificar una parte en pesos, una parte en dólares, una parte en euros. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios, Fer, porque nos han hecho caso a nuestros clientes y tienen una diversificación que cuando la cosa no pinta muy bien en México, pues les ha funcionado bien porque la bolsa en Estados Unidos les ha pagado muy buen rendimiento y en Europa y viceversa. Cuando una se cae, pues lo otro te ayuda, ¿no? Entonces, quería yo explicarte cómo este tema de queda Turquía clarísimo. Nos impacta y nos contagia. No, por supuesto, no está tan sencillo. Y que, como los tú que bien somos mencionas, economía emergente, tenemos que estar con mucho cuidado, pues. No podemos aventarnos el tiro de vaciarnos en una cuestión social cuando eso hace que el país valga menos. Fíjate, Turquía hoy a los inversionistas les paga en liras turcas el 17-18% de premio a los inversionistas. Pero también cuánto cuesta sacar un crédito hoy en Turquía. Si a la inversión le pagan el 18, pues un crédito te cuesta el 25. Hoy México a los inversionistas les paga el 7.70. Dice Jorge Pérez, qué excelente forma de hablar, lo felicito. Por primera vez entiendo. Pues todos los jueves a las 12, Jorge, te invitamos. Todos los jueves, querido Jorge Pérez. Saludos, los datos Jorge. de Cibanco, por favor.
Nos pueden localizar, tanto para el tema de inversiones como cualquiera de los servicios bancarios que ofrecemos, Fer, en el 1100-1586, anteponiendo el 55, si es fuera de la Ciudad de México, 1100-1586, y en el Twitter nos encanta que nos pregunten, nos consulten, @CI Somos Amusi. Somos Trending Topic. Hashtag programa QTF. Órale. Sascuas. Para que no te andes. Toma. Qué bueno. Pausa, volvemos. Para que no te andes. Cibanco presentó